Hola, buenas tardes, soy Roxana, estamos aquí con la abogada Kate de Lincoln Goodfriend Shaw. Hoy vamos a hablar un poquito sobre estafas. Hemos escuchado mucho sobre personas que nos hablan preocupados o con miedo porque ha habido abogados o notarios que les han hecho promesas o que han empezado casos de inmigración, pero ahora las personas desaparecieron o nunca vieron que progresó un caso. Sí. Entonces nos vamos a enfocar en eso. Si tienen alguna pregunta sobre estafas o cualquier pregunta que tengan, la pueden dejar en los comentarios o llamar a nuestra oficina al 512-361-5885. Entonces, primero que nada, abogada Kate, ¿ha escuchado un poco sobre lo que está pasando ahorita con las estafas y personas que hablan asustadas sobre notarios o otros abogados con malas intenciones? Sí. Pues la gente tiene mucho miedo ahora por como la administración y todo lo que está pasando, pero más que antes estamos recibiendo muchos reportes de estafas o de problemas en casos. Entonces, como hay, pues, primero hay los notarios y los abogados. Entonces, lo más importante es saber la diferencia entre un abogado y un notario, porque en otros países un notario es un tipo de abogado. Sí, tiene entrenamiento, educación y puede dar consejos legales. En los Estados Unidos un notario solo es una persona que ha aplicado para un sello, para, ¿cómo se dice? Para decir que una persona que firmó un documento es la persona que dice. Entonces solo cuesta como $70 para ordenar el sello y no es necesario tener ninguna educación para ser notario en los Estados Unidos. Entonces es muy diferente y hay notarios que dicen que abren sus puertas y dicen que voy a llenar como papeles de inmigración y dar consejos legales y hay notarios que son, no sé, ¿es la palabra estafadores o una persona que hace estafas es un estafador? ¿Estafador? Hay notarios que son estafadores, pero también hay notarios que no saben la ley y no saben lo que no saben. Entiende que son buena gente, que están tratando de ayudar a la gente. Pero tienen buenas intenciones. Exacto, pero no saben que estamos como dañando a la gente, como porque si alguien no conoce o entienda como el castigo, el permanent bar, como cosas así, pueden meter una solicitud y poner a una persona en proceso de deportación. Es muy importante solo aceptar consejos legales de un abogado o de una organización sin lucro que como tiene acreditación. Pero también hay abogados que no son buenos, ¿cierto? Entonces todos los abogados tienen que tener una licencia. Entonces pueden chequear con la barra el nombre del abogado para ver si la persona ha recibido quejas o suspensiones o algo. Pero hay muchas estafas. Como era un abogado en San Antonio que tenía un programa de permiso de trabajo. Entonces la gente, como él lo que estaba haciendo era pidiendo asilo para sus clientes, pero sin avisar a ellos que eso fue lo que estaba haciendo. Entonces él como metió una solicitud de asilo para obtener un permiso de trabajo. La persona recibió su permiso de trabajo y como dijo a sus amigos, pues mi abogado es bueno, recibí mi permiso de trabajo, refirió a sus amigos, y después de 2 años, 3 años, la persona recibió la entrevista en Houston para su entrevista de asilo. Fue negado porque no tenía caso de asilo y fue puesto en proceso de deportación. Entonces hay mucha gente que fue pasado por ese abogado y ya está en proceso de deportación. Y hay otras defensas que la gente tiene, pero esa fue una estafa. En San Antonio tenemos más como muchos clientes. Y alguien en el área de Temple que fue abogado y él estaba como representando a muchas personas, aceptó pagos de honorarios y de cuotas, pagos para inmigración, y desapareció. Y la gente, sus clientes no le pueden encontrar. Entonces eso sí ocurre con abogados. Pero primero, solo deben ir a abogados. Segundo, si va a un abogado,
debe asegurar que la persona tiene buena reputación. Una de las cosas que hay que tomar en cuenta es de que hay que saber que tu abogado te explique bien qué es lo que está haciendo exactamente. Nuestro proceso aquí es escribir todo en un papel que después le entregamos al cliente para que él vea paso por paso las formas y qué vamos a hacer en su caso. Entonces creo que esa es una de esas maneras que para entender, porque hay abogados que hablan y te dicen tienes que hacer una I-130, un perdón y luego un consular process y luego estás en México. ¿Qué es eso? Y la gente se confunde eso. Aquí con nosotros nos gusta escribir todo en un papel, que no se vaya el cliente hasta que no tenga preguntas, pero creo que hay abogados que solamente empiezan a... Debe sentirse informada Sí. y si tiene preguntas debe poder hablar con alguien en el bufete para contestar sus preguntas sobre el proceso. Otra cosa, si es abogado, como dije, puede chequear con la barra de abogados, pero también pueden ver ¿cómo se dice? Su reputación en Google o en Facebook, porque ahora como ese tiempo mucha gente pone sus comentarios. Sí, o cómo fue su experiencia con la persona. Entonces, ¿cuántas estrellas tiene esa persona en su página de web? Cuando los clientes nos hablan, la primera persona que hablan es conmigo y que me dicen, tengo un abogado tal, lo primero que yo hago es abrir Google y checar qué reputación tiene el abogado, porque sí es muy importante saber de las experiencias de otras personas para ver qué trato vas a tener. Sí. Entonces, solo para ponerlo en perspectiva o para que la gente sepa, ¿cuántos años duraste tú en escuela para ser abogado? En los Estados Unidos es 4 años en la universidad y luego 3 años más para la escuela de leyes y luego tiene que pasar el examen de la barra. Aquí en la oficina tenemos a 3 notarios y duramos 5 minutos para llenar el documento y luego fue como 30 minutos para mandar el pago en línea. Entonces, esa es la diferencia entre un notario en Estados Unidos y un abogado en Estados Unidos. Y notarios son importantes porque tenemos que poner ese sello en las historias de la persona, pero un notario no puede dar consejos legales. Uno tiene educación para hacerlo. No fuimos. Entonces, este último abogado, tenemos un caso reciente que vino y estuvo pagando a su abogado que tenía y nunca vio que su caso progresara o él tenía mucha confianza. ¿Cuáles son los pasos para un caso general o los más comunes? ¿Qué es lo que pasa después de que enviamos la solicitud de migración? ¿Qué respuestas hay? ¿Qué son los pasos que toma un caso más común? Pues hay diferentes tipos de casos y cada caso tiene diferente proceso, pero en la mayoría de casos, cuando alguien entrega una solicitud de inmigración, la persona va a recibir un recibo. El primer documento que recibe es un recibo. Tenemos ejemplos aquí. Aquí son dos ejemplos de recibos de inmigración. Y dice aquí... I-797C, Notice of Action. Eso normalmente es un recibo y dice que aquí, por ejemplo, inmigración recibió el pago de la cuota y tiene información y cómo va a procesar el caso. Entonces, los recibos caen como 3-4 semanas después de meter la solicitud con inmigración. También la mayoría de casos, peticiones familiares no, pero como DACA, ajuste de estatus, ¿qué más? Los permisos de trabajo. Cuando alguien aplica para un proceso con inmigración, después del recibo, la persona normalmente va a tener una cita para hacer las huellas, los biométricos. Y van a recibir una noticia como esta, que dice que esa persona tiene una cita en esa fecha. Y hay que presentarse, dar sus huellas, tomar una foto. Y no es muy largo esa cita, pero si ha pagado a alguien para meter una solicitud y el abogado está diciendo que ya lo hice, pero no ha caído el recibo ni la noticia de los huellas, probablemente no es cierto. Sí. El recibo es el más común, entonces ese para casi todo tipo de casos te llega tu recibo. Es básicamente inmigración diciendo ya tenemos tu aplicación en mano. Entonces
eso es el que tenemos que esperar y todos tienen que revisar. Ese documento es muy importante y marcamos aquí en ese papel, entonces no pueden ver el número del caso, pero también lo que va a dar en el recibo es el número de caso y puede poner en el sitio de web uscis.gov USCIS acá. Puede poner el número de caso para ver en dónde está el caso en proceso. No es de mucha ayuda, pero puede averiguar que está en el sistema. Sí, sí está. A veces inmigración no hace updates, no actualiza en qué paso está tu solicitud, pero aparece en línea, aunque esté atrasado o no esté actualizado, pero ya sabes que está ahí. Sí, no es como cuando ordene un pizza en Domino's, tiene cada proceso, está haciendo su pizza y alguien recogió su pizza. No dan tanta información en inmigración, entonces solo dice que hemos recibido su caso. Ya, todo. Pero es una buena señal de que inmigración tiene un caso. Sí. Entonces, aunque no sean muy buenos para actualizar, tan siquiera usted sabe que su abogado sí envió algo a inmigración. Ajá. Sí, y ahora, hay abogados muy buenos y probablemente pueden tener confianza en la persona que está representándole, pero sí, si tiene preguntas o dudas, deben llamar a su abogado, debe chequear la reputación de la persona. Y si todavía tiene preguntas o dudas, nos pueden llamar. Claro que sí. Aquí vamos a estar en la oficina hasta las 5, de lunes a viernes de 9 a 5. Pueden llamar al 512-361-5885. Cualquier cosa dejen su comentario o llamen y pregunten por Roxana. Sí. Gracias. Adiós. Nos vemos.